Estimados estudiantes, buenos días. En colaboración con el profesor Jorge Murillo del Diplomado de Gestión de Operaciones, el día de hoy vamos a tratar en esta videoclase dos temas referentes al módulo 2 sobre pronósticos y planeación agregada. Mi nombre es Yesid Herrera, soy docente del programa de Ingeniería Industrial. Y como les anticipaba hace unos segundos, estoy aquí para colaborar con este tema al profesor Jorge Murillo y espero que sea de su agrado y de su entendimiento. El día de hoy vamos a hablar, como les decía hace un momento, sobre el tema de pronósticos. Vamos a entender cómo se definen los pronósticos, para qué sirven, en qué contexto se habla de pronósticos. Vamos a ver en qué áreas profesionales o en qué empresas u organizaciones se pueden usar los pronósticos y de qué forma se usan. Y finalmente vamos a ver cuáles son las características principales y cuáles son los pronósticos básicos más usados, dependiendo de la información que se esté buscando pronosticar para posteriormente, por supuesto, tomar decisiones. En segunda instancia vamos a hablar un poco sobre planeación agregada. Vamos a ver qué es la planeación agregada, cómo se define la planeación agregada. Vamos a, a ver un poco la semántica de por qué se llama planeación agregada, por qué el nombre de agregado. Y finalmente vamos a ver cuáles son los tipos de planeación agregada, los tipos básicos de planeación agregada. Dentro del desarrollo del módulo ustedes van a tener algunas herramientas multimedia para ahondar en esos tipos de planeación agregada, inclusive para hacer una formulación de cada uno de los modelos dentro del modelo en Excel. Entonces, pues básicamente nosotros haremos apenas la generalidad y ustedes posteriormente harán la profundización sobre cada uno de los modelos. Los pronósticos podemos definirlos o se pueden definir como, como la forma matemática, en este caso, de tratar de predecir el futuro. No es otra cosa. Pronosticar significa tratar de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. A nivel empresarial y a nivel organizacional es bastante importante el hecho de poder anticipar qué es lo que va a pasar en el futuro, para poder tomar decisiones en el presente. Estas decisiones van encaminadas al aumento de la productividad o el poder entender cuáles son las mejores decisiones o la mejor forma de invertir los recursos hoy para poder obtener los mejores resultados mañana. A eso se dedican los pronósticos. Los pronósticos es tratar de ver el futuro. Para definir los pronósticos podemos decir varias cosas. Lo primero es que los pronósticos se basan en la historia o en los datos históricos. Es decir, que se pronostica el futuro con lo que pasó en el pasado. Una serie de datos, como nos muestra en la diapositiva, se basa en una serie de estudios y pueden determinar la demanda en periodos futuros. Como segunda tenemos que el pronóstico es el arte y la ciencia de acontecimientos futuros que se predicen, lo que les acababa de decir. Usamos los datos históricos, usamos los datos del pasado, analizamos esos datos, les aplicamos una serie de modelos matemáticos, en algunos casos sencillos, en otros un poco más complejos, y con eso se trata de predecir esos acontecimientos futuros. Los pronósticos pueden implicar la toma de datos históricos y esos datos proyectarlos en el futuro con un modelo matemático que hila los datos y los proyecta hacia periodos que no han sucedido, lo que permite hacer los análisis y la toma de decisiones. Y finalmente,
Eh, Puede ser una predicción intuitiva o subjetiva, o puede ser una combinación de ambas. Los pronósticos se clasifican entre cualitativos y cuantitativos, es decir, que eh, desde el punto de vista de las cualidades y las experiencias que tienen los empresarios o los directores de mercadeo, los directores de venta, se puede considerar como que el pronóstico intuitivamente eh, funciona, y subjetivamente por cuenta de que también se aplica la experiencia de cada uno de los analistas. Cuando hablamos de modelos de tipo matemático, tienen una subjetividad menor, sin decir que no tienen subjetividad, ya que hay algunos modelos que plantean el hecho de usar ciertas variables de corrección que también obedecen a la experiencia y el expertise del analista. ¿Dónde usamos los pronósticos? ¿O dónde normalmente se usan los pronósticos? Los pronósticos normalmente se usan en mercadotecnia, es decir, se hacen estudios de mercado, si se busca o si se va a lanzar un producto nuevo, lo que se hace es hacer un estudio de mercado, un estudio de mercadotecnia para entender o para poder tomar decisiones de en dónde es la mejor forma o cómo es la mejor forma de lanzar un producto, en qué nichos de mercado. Hoy a nivel tecnológico se habla de que los pronósticos se hacen, por ejemplo, con el uso de las redes sociales, con los clics que hacemos nosotros como usuarios, pero los estudios de mercado siguen teniendo su validez, por supuesto usando este tipo de información tecnológica, este tipo de uso, eh, y pues revisten un mayor nivel de complejidad, pero también un mayor nivel de certeza sobre lo que está pasando. A nivel financiero, se usan los pronósticos para entender, por ejemplo, los comportamientos de los mercados, para entender la inversión en recursos, para entender o el recorte de recursos en el presente para que el futuro sea menos traumático, y se hacen entendiendo cómo se puede predecir o qué es lo que va a pasar en los mercados. Entonces financieramente se toman ese tipo de medidas. A nivel de planeación estratégica, por supuesto, una compañía trata de predecir el futuro para saber exactamente qué podría hacer en el presente para poder acomodarse a ese futuro, a nivel estratégico, a nivel de inversión, a nivel de misión, visión, megavisión, de valores corporativos, de ventajas competitivas, etcétera, etcétera. A nivel de recursos humanos, hablar, por ejemplo, de una cierta cantidad de profesionales de ciertas áreas o unos profesionales con ciertas habilidades para formarse, puede considerarse como la predicción de los profesionales en el futuro, de qué tipo de profesionales, de con qué habilidades, con qué competencias deberían estar formados a nivel de recursos humanos, a nivel de la producción, que tiene que ver mucho con el tema de planeación agregada que vamos a ver un poco más adelante, sobre la forma como se invierten los recursos en el futuro, perdón, en el presente, para poder hacer una planeación en mediano o largo plazo. Estos son algunos de los usos en los pronósticos, no son los únicos, y como lo veíamos con el tema de la mercadotecnia, el nivel tecnológico tiene mucho que ver, es decir, tiene una injerencia grande porque transforma la forma de obtener los datos, de analizarlos y de predecirlos, pero no el contexto de hacer pronósticos. Es decir, los pronósticos se seguirán haciendo, solamente que las formas como se hacen o las fuentes de información como se hacen sí cambian un poco. ¿Qué tipos de pronósticos tenemos? Como nosotros lo veíamos hace un momento, existen dos tipos de pronósticos, los cualitativos y los cuantitativos. Dentro de los cualitativos, que tal vez son los más comunes dentro de las organizaciones, es decir, las organizaciones no es que tengan de presente que lo hacen, pero lo hacen de una manera u otra. Entonces tenemos el método de Delphi, tenemos el juicio de expertos y tenemos la investigación de mercados. Son métodos, como les decía hace un momento, que se usan en las organizaciones, no con nombre propio, pero se hacen, y tienen un componente cualitativo y subjetivo que se basa en la experiencia de las personas que están haciendo el pronóstico. En el método Delphi, que tiene mucho que ver con el juicio de expertos, solamente que tiene una dinámica de, de procesamiento diferente, es tal vez uno de los más efectivos dentro de los cualitativos.
Por supuesto el estudio de mercados o la investigación de mercados también. Y dentro de los cuantitativos tenemos ya los que se trabajan o los que se concentran en métodos matemáticos, en los que se usa la matemática como fuente principal del desarrollo y por supuesto de la obtención de los resultados. Y hablamos de series de tiempo y de series causales. ¿Qué persiguen los pronósticos o cuáles son las metas de los pronósticos o por qué debería yo hacer pronósticos o qué obtendría yo al hacer pronósticos? Entonces tenemos, por ejemplo, que los pronósticos proporcionan con una exactitud adecuada. La exactitud es adecuada o es a la medida de la empresa y se hacen o se deberían hacer con un costo razonable. Un costo extremadamente elevado en el tema de los pronósticos eh, dejaría por el piso el hecho de hacer pronósticos. Debe ser barato o debe ser adecuado mejor en términos de costos hacer pronósticos. Un pronóstico oportuno está determinado por su utilización. El trueque básico en los pronósticos se hace entre la respuesta al cambio y la estabilidad. Es decir, si se experimenta una demanda normalmente alta una semana, debe decidirse si se requiere más producto la siguiente semana. El pronóstico debe usarse, o mejor, tiene un valor de acuerdo a su utilización. Un pronóstico puede ser extremadamente barato, pero si no se usa, su costo perfectamente puede irse para las nubes. Un pronóstico extremadamente alto, pero correctamente utilizado, verá su retorno de inversión en ese pronóstico cuando se usa la información y se hace o se toman decisiones sobre esa información. Si la demanda alta refleja un cambio en el patrón de la demanda, debe aumentarse la producción, pero si solo es una fluctuación aleatoria, no se aumenta. Eso tiene que ver con el hecho del análisis de los datos, en donde se debe entender que no todos los datos son relevantes y que debemos entender que los picos, por cuestiones circunstanciales, por eventos no programados o por eventos aleatorios, deben ser descartados. Y finalmente, un buen sistema de pronósticos reaccionará ante los cambios reales e ignorará las variaciones al azar. Hacer pronósticos de primera vez en una organización pues se reviste de errores o se reviste de poco valor. Los pronósticos son un sistema iterativo, es decir, un sistema que crece en la medida en que se usan. La primera vez no será tan bueno el pronóstico, pero la segunda vez, el segundo pronóstico usa los datos del primer pronóstico y tendrá un mayor valor, una mayor exactitud. Es decir, que a mayor número de veces de hacer un pronóstico, mayor es la exactitud. Mezclar modelos de pronósticos también es una opción. Las organizaciones normalmente, cuando llevan un tiempo trabajando en el tema de pronósticos, terminan haciendo un mix de muchos pronósticos y terminan haciendo un pronóstico propio para cada una. Y por supuesto, su valor más importante es lo que acabamos de discutir. Un número de veces, a mayor número de veces de hacer el pronóstico, mayor exactitud, mayor eh, precisión estará dentro de los resultados y por supuesto del analista que está haciendo. Hacer pronósticos es bastante importante. El pronóstico es la base de la planeación agregada, es decir, si no hay pronóstico, la planeación agregada queda un poco coja y de hecho la planeación agregada luego deriva en planes maestros de producción que por supuesto como consecuencia indirecta tiene el tema de pronósticos. Pronosticar es importante para las organizaciones, es estratégicamente es uno de los fundamentos de la planeación agregada. Entonces, ahondar en el tema y realizar los pronósticos necesarios y adecuados para las organizaciones es importante. Y empezamos entonces con nuestro segundo tema de planeación agregada. La planeación agregada en conjunto aparentemente puede ser un poco confuso. Solamente hablar del tema de planeación tal vez es un poco más conocido para nosotros en la etapa en la que estamos y vamos a ver por qué o cómo o a qué se le llama agregación. ¿Qué es la planeación agregada?
Es un proceso cuyo principal objetivo es determinar la estrategia de forma anticipada que permita que satisfaga unos requerimientos de producción, optimizando los recursos en un sistema productivo. No es otra cosa que cumplirle a mis clientes, cumplirle a mis clientes con el menor costo posible. Ese es tratar de encontrar el modelo en el que yo puedo cumplirle a mis clientes con la utilización más baja de mis recursos. La planeación agregada aborda los siguientes temas o aborda las siguientes variables. La fuerza laboral, es decir, la gente, la mano de obra que tengo en mi compañía o que es necesaria mejor para cumplir los pedidos de producción. La cantidad de producción, qué tanto tengo que producir, qué tantas familias, bloques, unidades tengo que pedir de un producto determinado, qué tanto inventario tengo y qué tanto inventario estoy dispuesto a almacenar. Recuerden que los inventarios cuestan un dinero y se debe encontrar el perfecto equilibrio entre la cantidad que se debe tener versus el costo más bajo. La capacidad externa, es decir, qué tanto mis proveedores externos, bien sean satélites o subcontratistas, mmm, tienen para ayudarme a producir, si es que yo no puedo producir todo, si es que es necesario producirlos. Y finalmente, el horizonte de planificación. Cuando hablamos de planeación agregada, se habla de un plazo entre 6 a 18 meses. Planear agregadamente significa que yo estoy planeando entre 6 y 18 meses. Si tengo un horizonte de planeación diferente, quiere decir que estoy hablando de otro tipo de planeación. ¿Por qué se le llama agregada? ¿Por qué ese texto o por qué esa palabra de agregada? A la planeación efectuada en un horizonte de medio plazo, hablamos de 6 a 18 meses, se le conoce como agregada. Esa es la primera razón. Y la segunda es que no desglosa una cantidad de producción detallada, sino en familias de productos. En la planeación agregada yo hablo de un lote de producción o de una familia de producción. No hablo de un SKU en específico o de un producto en específico, sino de un lote de producción o de una familia de productos. Esa es la razón, esas son dos razones por las cuales se le llama agregado. Asimismo, se consideran los recursos del sistema en familias de recursos. Por ejemplo, el tiempo no se detalla en órdenes de trabajo, o sea, día a día, sino que se planifica en periodos de tiempo, que conforman un horizonte temporal. Finalmente, la planeación agregada, luego de que se hace, deriva en planeaciones de más corto plazo. Estas planeaciones de corto plazo se llaman, por ejemplo, el plan maestro de producción o planeación de taller, en donde ya se habla de unidades, de tipos de producto y se habla de no meses, sino semanas de planeación. Ese más o menos es un hilo conductor entre lo que podría llamarse el pronóstico, luego ese pronóstico lo transforma en una planeación agregada con un tiempo y unas familias, y esa planeación agregada luego la transformo en planeación de corto plazo o un plan maestro de producción. ¿Cuáles son los tipos de planeación agregada básicos que existen actualmente? Tenemos 4 tipos de planeación agregada. La fuerza laboral mínima con subcontratación, la fuerza laboral variable, la fuerza laboral promedio en horas extras y la fuerza laboral constante con inventarios faltantes. Estas son las 4 principales o básicas formas o modelos de planeación agregada. Existen planeaciones agregadas mixtas o combinadas en donde una de las 4 se combina con una, dos o tres de las otras y tiene un comportamiento similar con el tema de pronósticos. Cada empresa, de acuerdo a su estructura y a sus costos, encuentra de forma única, por decirlo de alguna forma, cuál es su mejor planeación agregada. La primera vez que uno hace planeación agregada probablemente no sea una de las mejores formas, pero luego iterativamente cada una de ellas se vuelve de manera más adecuada y precisa. Rápidamente, ¿de qué se trata cada una de las planeaciones? La fuerza laboral mínima con subcontratación, más o menos lo que dice es que
El modelo matemático pretende calcular cuál es el número mínimo de trabajadores que yo contrato, mínimo, mínimo, y esa fuerza laboral que me hace falta para cumplir los pedidos, para cumplir los requerimientos del cliente, lo subcontrato. Tener una fuerza laboral contratada me cuesta, subcontratar me cuesta y simplemente lo que se trata de hacer es con un juego de quitar y poner qué tanto me cuesta este modelo. La fuerza laboral variable es una fuerza laboral en donde eh, se, se trata de un modelo en donde se despiden y se contratan personas en la medida en que se necesiten en cada uno de los periodos. Si necesito producir mucho, contrato mucha gente. Si necesito producir poco, despido los que tenía o simplemente contrato poca gente. Contratar personal y despedir personal tiene costos. Entonces se trata de un juego también de encontrar el equilibrio entre contratar y despedir que tanto me cuesta. La fuerza laboral promedio con horas extras es un modelo que trabaja eh, contratando o estableciendo un número promedio de trabajadores del modelo y los faltantes, porque efectivamente me van a hacer falta, los suplo pagándoles horas extras. Las horas extras me cuestan y ahí estaría el juego de costo para saber cuál de los modelos es mejor. Y por último, la fuerza laboral constante con inventarios faltantes es un modelo en donde trata de tener una fuerza laboral relativamente alta y el modelo considera el hecho de tener inventarios. ¿Por qué? Porque esa fuerza laboral va a producir más de lo que necesito. Eh, Tener inventarios en las organizaciones cuesta dinero y ahí está el costo y el juego para saber cuál de los modelos es el mejor. Teóricamente hablando, una compañía debería mínimo hacer la planeación con los cuatro modelos y uno de los modelos sería el modelo más bajo. A esta altura de su formación académica, ustedes deberían tener claro que la mejor forma, por lo menos en un nivel mínimo adecuado, es que los modelos estén formulados en Excel para que fácilmente usted pueda alterar variables que afecten los cuatro modelos y simplemente podría eh, escoger cuál de los cuatro modelos es el mejor. Recuerden que los modelos contemplan cosas como mano de obra, es decir, cuánto cuesta una hora de un trabajador en tiempo normal y cuánto puede costar en tiempo extra. Contratación o subcontratación, que implica, por ejemplo, entrevistar a una persona, hacer evaluaciones, hacerle exámenes, hacerles inducción. Esos son temas de contratación de personal. Despidos, que hay que hacer, por ejemplo, temas de compensaciones legales, de liquidaciones, de parafiscales, etcétera, etcétera. Temas de subcontratación, es decir, cuánto me cuesta el servicio, cuánto me cuesta el servicio y la materia prima, cuánto me cuesta seleccionar al proveedor, cuánto me cuesta evaluar al proveedor. El tema de inventarios, que es un tema de costo de mantenimiento y costo de oportunidad, cuánto me cuesta mantener un inventario y cuánto me cuesta o cuál es mi costo relacionado al inventario que yo tengo ahí en costo de oportunidad. Y finalmente, el quiebre de inventario o la ruptura de inventario faltante, que es un costo relacionado a cuánto me cuesta cuando no tengo y mi cliente prefiere ir a comprar en otro lado. Es decir, que no tengo para suplir esa demanda. Los modelos formulados en Excel son relativamente sencillos y lo más importante luego de que el modelo esté desarrollado es lo que yo puedo hacer con el modelo. Son las decisiones que tomo con el modelo. Es qué le puedo cambiar o cómo puedo alterar mis costos para que uno u otro modelo me funcione. Como les decía al inicio de la clase, de la videoclase, ustedes tienen unos recursos de multimedia para poder ahondar sobre cada uno de los modelos. La recomendación es que formulen los modelos, sus propios modelos en Excel, de tal manera que puedan hacer los análisis profundamente. Algunas plantillas existen en la red, en la web, que las pueden descargar, pero tal vez no les permita tener esa capacidad de análisis que tendrían si ustedes mismos los formulan. Este sería entonces el, la videoclase del día de hoy, eh, hablando un poco de pronósticos y de planeación agregada. Estamos muy atentos junto con el profesor Jorge Murillo
para recibir sus dudas, si así lo desean, por correo electrónico. Y les deseo mm, pues muchas felicidades y mucha velocidad en la terminación de este diplomado. Muchas gracias a todos. Feliz día.